Muy buenas noches para todos. De nuevo, como la semana pasada me indicaron algunos de ustedes, con mucho gusto hacemos este ratico de espera mientras los que se están congregando se reúnen y pueden comenzar a seguirnos. Por eso pensaba dedicar un par de minutos a revisar con ustedes la tarea que les dejé la semana pasada. Recuerden que hablando sobre la oración y sobre los métodos de oración, decíamos que estaban la meditación y la contemplación como dos ejercicios excelentes para la oración interior, para esa que se hace desde el fondo del alma y que tiene por objeto comunicarnos con Dios, vivir en una amistad más estrecha con Él, es decir, penetrar más en la intimidad divina. Les había dicho que como tarea podríamos todos quizá hacer ese ejercicio de meditar el Padre Nuestro palabra por palabra. Y espero que lo hayan hecho, porque una de las experiencias que muchos tienen cuando hacen esa clase de ejercicio es que al llegar a la palabra Padre, o sea, a la primera palabra de la oración del Señor que queríamos meditar, se quedan allí, porque el solo considerar, bien sea meditando, la grandeza del significado de que Dios sea nuestro Padre, la profundidad del sentido de la relación que tenemos nosotros con Dios, eso ya es abrumador. Pero si además, con los ojos del alma, tratamos de ver a Dios, por ejemplo, como cuando en la parábola del hijo pródigo cubre de abrazos y besos a su hijo cuando retorna, o si miramos al Padre en su relación con Jesús o con el Hijo, digámoslo, antes de encarnarse en la eternidad, y vemos que la intimidad de los dos es tal, que es fecundísima en el Espíritu Santo. En fin, nuestra contemplación se ve como disparada por esas realidades que estamos tratando de dejar pasar dentro de nuestra alma, de dejar acontecer en nosotros mismos, y Dios mismo se encarga de llevarnos de allí a otras y a otras experiencias siempre de intimidad. Meditar, contemplar. Pero seguir con la oración del Padre Nuestro siempre es importante, porque como les insinué al final de la reunión pasada, pues muchas veces el caer en la palabra nuestro nos cambia la vida. De hecho, acaba de publicar el Papa su encíclica Fratelli Tutti, con una expresión en italiano de San Francisco de Asís, y nos enseña que todos somos hermanos de todos, precisamente porque tenemos un solo Dios, y que San Francisco de Asís, de tal manera, se dejó llenar de la palabra de Dios, que entendió que Él era hermano también de los que no conocía, también de los que nunca había visto, de los más lejanos. Y para nosotros es un reto de verdad el solo pronunciar la palabra Padre nuestro, nuestro. Si en la meditación le damos vueltas a lo que significa esa condición de Dios de ser Padre nuestro, es decir, de la humanidad, de todos los seres humanos, de todas las personas que han existido desde el principio y que existirán hasta cuando acabe esta condición temporal que conocemos, entonces nosotros veremos la grandeza de poder hablar con Dios de estas cosas. Son muchos los coloquios espirituales que brotan, por ejemplo, de pensar en la palabra Padre, coloquios conversando con el Padre o con el Hijo o con el Espíritu Santo sobre la paternidad de Dios, pero también son muchos los coloquios que podrían resultar de un alma que es capaz de profundizar en ese misterio de la paternidad común de Dios nuestro Señor sobre todos nosotros. Así, las dos también nos servirían, Padre nuestro, para identificar a Dios como el Padre de una familia. Y en fin, ya entienden lo que les digo, hay que hacer ejercicios de oración.
Acuérdense, aprendemos a orar orando. No hay otra forma. Y por supuesto tenemos siempre a nuestro confesor o a nuestros sacerdotes que nos van a ayudar orientándonos si tenemos alguna dificultad o alguna pregunta importante. Ya con esto creo que se han reunido un poco todos los que llegan a estos coloquios espirituales, coloquios en el Señor, y por lo tanto, porque el tema de hoy también es un poco extenso, comenzamos oficialmente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ya que hemos meditado en tu palabra, Señor, hoy queremos dirigirnos a ti como hijos y comenzar nuestro encuentro diciendo juntos las palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Para ubicarnos en el capítulo 6 de San Mateo, vuelvo a leerles los primeros versículos y hacer una brevísima explicación al respecto, y luego caemos al texto que nos ocupará en el día de hoy. Comienza el capítulo 6 de San Mateo con esto: cuiden de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, ustedes no van a tener recompensa del Padre Celestial. Estamos en un tema interesantísimo que son las llamadas obras de justicia. Como habíamos visto con ocasión de la cuarta bienaventuranza y de la octava bienaventuranza, justicia en la Biblia quiere decir prácticamente la santidad. Por eso hemos llamado a esta serie de programas los caminos hacia la santidad, como los presenta Jesús. La limosna en primer lugar, la oración en segundo lugar, y hoy nos ocuparemos del ayuno. Dice así: cuando ustedes ayunen, a partir del versículo 16, cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, que desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan. En verdad les digo que ellos ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno sea visto no por los hombres, sino por tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. La palabra que acabamos de escuchar nos introduce otra vez por el camino de la discreción de los discípulos de Jesús. Nosotros en la iglesia fundada por el Señor, no exhibimos nada, y mucho menos estos que son caminos de santidad. La limosna, las obras de caridad, lo que compartimos de nuestros bienes, lo hacemos en secreto, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Nuestra oración es un trato de intimidad con Dios. A veces nos dejamos ver orando, pero no nos mostramos orando. A veces oramos en comunidad, pero la vida de oración más intensa de cualquier discípulo debería transcurrir en el secreto del corazón, en la habitación. Y ser de verdad intensa, deberíamos estar todo el día diciéndole cosas bonitas a Dios nuestro Señor, porque todos ustedes tienen muchas cosas bonitas para decirle al Señor. Y ahora, con el ayuno ocurre lo mismo. Vean, cuando nuestro Señor Jesucristo habla del ayuno, y lo podríamos confrontar en distintos pasajes del Evangelio,
toma el concepto de ayuno tal y como lo manejaron los profetas, por supuesto. Entonces, el ayuno, desde ya les digo, nos va a llevar a los temas interesantísimos de la penitencia y la mortificación en la iglesia. Veamos una profecía del profeta Isaías que todos conocemos muy bien porque se repite con frecuencia en la Cuaresma. Y perdónenme, hago algunos comentarios que nos servirán para desarrollar luego el tema que vamos a tratar. Dice Dios, dirigiéndose al profeta, clama a voz en grito, no te moderes, levanta tu voz como cuerno y denuncia a mi pueblo su rebeldía y a la casa de Jacob sus pecados. Como pueden ustedes ver, aquí se trata de una orden que le da Dios al profeta para que no sea diplomático, para que no tenga miramientos. Clama a voz en grito y no te moderes. Veamos sobre qué, no sobre todos los temas. Aquí dice, a mí, dice Dios reclamando, a mí, la gente, me busca día a día y hasta quieren conocer mis caminos como si fuera gente que practique la virtud y que no abandonen el ritual de Dios. Me preguntan por las leyes justas y les parece bien que yo esté cerca de ellos. Fíjense cómo Dios conoce nuestros corazones, ¿sí? Quisiéramos conocer sus caminos, todo eso está muy bien. Quisiéramos entender de las leyes más justas, quisiéramos tener a Dios cerquita, pero dice el Señor, como si fuera gente que practicara la virtud. En cambio, el pueblo dice, ¿por qué ayunamos si tú no lo ves? ¿Para qué nos humillamos si tú no lo sabes? Contesta Dios. Y aquí viene algo que será uno de los puntos importantísimos en nuestra reunión del día de hoy. Atención, dice el Señor. A la pregunta que hace la gente cuando siente que su ayuno no funciona, que por más que briega y lucha, no alcanza a dar la medida, contesta Dios, oigan, es que el día en que ustedes ayunaban, buscaban sus negocios y explotaban a sus trabajadores. Es que ustedes ayunan para litigio y pleito y para dar de puñetazos a malvados. No ayunen como hoy para hacer oír en las alturas su voz. ¿Acaso es este el ayuno que yo quiero, el día en que el hombre se humilla? Habría que doblegar como un junco la cabeza o echarse en sayal y ceniza. ¿A eso lo llaman ustedes ayuno o día grato al Señor? ¿No será más bien, continúa Dios, atención, no será más bien este otro el ayuno que yo quiero? Desatar los lazos de maldad, deshacer las coyundas del yugo, dar la libertad a los quebrantados y arrancar todo yugo. No será partir tu pan con el hambriento, recibir en tu casa a los pobres que no tienen techo, que cuando veas desnudo a alguien lo cubras y que no te apartes de tu semejante. Entonces sí, brotará tu luz como la aurora y tu herida se curará rápidamente. Te precederá la justicia, la gloria del Señor te seguirá. Clamarás y el Señor te responderá, pedirás socorro y Él dirá, aquí estoy. Pero si apartas de ti todo yugo, no señalas a nadie y no hablas mal, si repartes tu pan con el hambriento y sacias al alma afligida,
resplandecerá en las tinieblas tu luz, y lo oscuro de ti se volverá como el mediodía. El Señor te guiará de continuo, satisfará todas las sequedades de tu alma, dará vigor a tus huesos, y serás como huerto regado o como manantial cuyas aguas no faltan. Para los que a veces toman alguna nota sobre estos asuntos, es Isaías capítulo 58. Lo leemos siempre en la Cuaresma un par de veces y es un texto fundamental para entender qué es lo que Dios quiere cuando nosotros ayunamos. Del conjunto de la Biblia, que es como en la Iglesia Católica se lee la Sagrada Escritura, en su conjunto, se deducen algunas cosas que son muy importantes. Lo uno no deroga lo otro. Es decir, que el Señor mismo nos instruya y nos eduque sobre la forma de ayuno que Él quiere, no acaba con lo que es la verdad misma del ayuno. De hecho, nuestro Señor Jesucristo, recuérdenlo, estuvo en el desierto 40 días con sus noches ayunando. De hecho, nuestro Señor Jesucristo recordó que habrá días en que los que pierdan el novio, en que sus discípulos tendrán que ayunar. Y la Iglesia, en su sabiduría, desde los orígenes hasta hoy, establece lo que llamaremos a continuación días y tiempos de ayuno. ¿En qué consiste entonces el ayuno? Ese primero, el ayuno cuyo nombre indica con claridad el ejercicio. El ayuno es dejar de comer o comer poquito. El ayuno es inclusive sentir hambre, es voluntariamente someternos a un poco menos de comida o a una rebaja drástica en la comida, pero por supuesto por los fines que Dios nuestro Señor quiere y espera de nosotros. De tal manera que no podemos pretender que simplemente, no, hoy es Viernes Santo, yo no ayuno porque yo hice una obra de caridad. De eso no tenemos nosotros libertad, cuando hay una autoridad superior que nos pide ese día pasar hambre, ese día no comer. Entonces, atención, que lo primero que vamos a ver es lo que pertenece al cuarto mandamiento de la ley de la Iglesia: ayunar y hacer abstinencias de carne cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. Ayunar y hacer penitencias cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. Entonces, en el Antiguo Testamento había días de ayuno y tiempos de ayuno, sobre todo para las fiestas que se llamaban de la expiación, es decir, para las fiestas que eran como lo que nosotros llamaríamos hoy una liturgia penitencial, cuando se pide perdón comunitariamente a Dios por los pecados. Para esos días se recomendaba el ayuno. Pero pronto, como ustedes lo oyen en el trasfondo del texto de Isaías que acabamos de leer, el ayuno sirvió también para agregar a la oración como una intensidad particular. Ayunábamos para lograr ser escuchados por Dios. El Señor mismo se encarga de educar, pero tengan esto en mente. El ayuno tenía esas funciones, ¿no? La penitencia, hacer penitencia por los pecados e implorar la misericordia divina. Porque eso no lo cambia nuestro Señor Jesucristo. El ayuno sigue sirviendo para eso y por eso en el capítulo 6 no nos da más explicación. Soy yo el que les dice, porque quiero que se lea la Biblia en su conjunto, que nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, que mantiene la doctrina profética, que cambia un poco estas consideraciones, pero se mantiene en vigor lo que es propio del ayuno. ¿Cuándo nos toca ayunar? En la Iglesia Católica hay días y tiempos de ayuno. Por supuesto que el tiempo para un ayuno especial es la Cuaresma. Es un tiempo en el cual nosotros deberíamos vivir con mayor austeridad, en todo sentido, pero también y de manera especial en la comida. Pues no darnos banquetes suntuosos, tratar de ser modestos, muy moderados en todo y compartir con los pobres, para no cometer hipocresías
de esas de las que habla la palabra, compartir con los más pobres eso que no gastamos cuando llevamos una vida austera. Pero además señala que hay obligación de ayuno, es decir, de no comer tanto, el día miércoles de ceniza y el viernes santo. Así pues, todos los años, el miércoles de ceniza y el viernes santo son días de ayuno. Cuando se consulta a los especialistas, nos enseñan que en esos días no se trata de no comer nada de las 12 de la noche a las 12 de la noche, eso podría enfermar a cualquiera. Se trata de tener una sola comida normal en el día, no comer nada entre comidas y en los otros 2 momentos de comidas habituales, lo que podría uno llamar un despiste, un cafecito, un vasito de leche, alguna cosa muy modesta, pero que nos haga tener la sensación de ayuno. Miércoles de ceniza y Viernes Santo. ¿A quiénes obliga? Obliga a los mayores de edad, a los que tienen 18 años cumplidos hasta los 59 cumplidos. De los 60 en adelante no obliga. De los 18 cumplidos a los 59 cumplidos. Si uno está enfermo, ya no le toca ayunar, por supuesto. O si uno tiene alguna otra complicación que, digamos, por razones válidas desaconsejen el ayuno, pues no se hace. Pero de lo contrario, si estamos saludables y gozando pues de una vida más o menos normal, entre los 18 y los 59, el miércoles de ceniza y el Viernes Santo nos abstenemos de gran parte de la comida que consumimos en un día normal. Además, la Iglesia pide otras penitencias. Para que toda la Cuaresma parezca penitencial, entonces los viernes de la Cuaresma está mandado abstenerse de carnes, también del pollo. He visto que hay una gran ignorancia al respecto. Lo único que se permite es el pescado. Pero atención, se permite no quiere decir que sea ideal. Lo ideal es no reemplazar la carne y más bien dejar ese vacío en el plato y lo que habría valido la carne que no consumimos, dárselo a los pobres, a quienes pertenece. Por otra parte, además del miércoles de ceniza y el Viernes Santo el ayuno, de la abstinencia de carnes, los viernes de Cuaresma, atención, todos los viernes del año son penitenciales, por mandato de la Iglesia. Así que todos los viernes tenemos que hacer algún tipo de penitencia, pero ya no está mandado no comer carne. Todos los viernes del año podemos prolongar un poco más nuestra oración y ofrecerle al Señor eso como penitencia, o podemos hacer una obra de caridad más especial que las habituales y ofrecerlo como penitencia, o también, si quieren, abstenerse de alguna comida que les guste mucho. Las penitencias de los viernes de los otros tiempos. Sin embargo, atención, que la Iglesia es clara al respecto. Cuando los viernes caiga una solemnidad litúrgica, entonces no hay penitencia, son días de fiesta. Uno que siempre cae en viernes es la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, la solemnidad del Sagrado Corazón. Entonces, cuando una fiesta tenga categoría de solemnidad, como el Sagrado Corazón de Jesús, que siempre cae en viernes, ese día no se debe hacer penitencia. Y cuidado, porque he notado que en algunos grupos están predicando unos ayunos extraños que no se deben hacer, que son ayunos en domingos. Cuidadito, porque todos los domingos del año se asemejan a grandes fiestas, a solemnidades. El domingo no es día de ayuno. Si uno quiere hacer una penitencia corporal el domingo porque lo tiene que hacer por algún motivo, haga otra que no sea ayuno, que no sea exterior y que preferiblemente sea una obra de caridad. Pero por el amor de Dios, que no los vean otros ayunando los domingos porque dan mal ejemplo. El domingo es la Pascua de Jesús, la semanal Pascua. Por supuesto, todos tienen su sentido en el domingo de Pascua, pero es la Pascua semanal. Así que en eso tenemos mucha claridad y
vamos a vivirlo de la mejor manera posible. Pero a la luz del texto de Isaías que les leí, y por supuesto que también a la luz de todo lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó, no solo con sus palabras, sino con sus actitudes, entonces vamos a reflexionar un poco más sobre lo que es la penitencia y la mortificación. Por ayuno no se entiende solamente en este texto y en este contexto, no se entiende solamente el privarnos de algunos alimentos. Se entiende también todo eso que el profeta Isaías aquí de parte de Dios nos ha referido. Y se entienden sobre todo grandes obras de caridad, grandes compromisos personales en los cuales precisamente porque nos comprometemos con otros, los otros sufren menos. En la palabra de Dios se repite mucho la idea de comprometernos con la liberación de los demás, de todo lo que los oprime o esclaviza. A veces parece que nos cuesta mucho trabajo asimilar eso, y a veces hay otros que piensan que eso se puede hacer sin mayor reflexión, sin un camino de iglesia y sin haberse convertido primero. Tengan mucho cuidado, porque se trata de que cada uno comprenda que lo que dice el Señor aquí es que a los que nos rodean, a los más débiles, a los que están sufriendo, a los que viven alguna injusticia, tenemos que ayudarles. Ese es el ayuno más agradable a Dios nuestro Señor. Entonces, rápidamente se vinculan el tema del ayuno con el de aquello que sería la mortificación, digamos, el sacrificio de la propia persona en bien de otros, y la penitencia. De la penitencia podríamos hablar mucho tiempo, porque celebramos inclusive un sacramento que se llama así, sacramento de la penitencia, y que tiene que ser acompañado de unos signos como estos, ¿no? Como los del ayuno, precisamente porque nos duele o queremos que nos duela haber ofendido a Dios, pero ese tema lo dejaremos para otra ocasión. Aquí nos bastará con recordar que la llamada que nos hace nuestro Señor Jesucristo al ayuno, a la mortificación, tiene primero que todo un sentido espiritual y de caridad. Se trata en primer lugar de un elemento, la penitencia o la mortificación, se trata de un elemento del camino de nuestra propia conversión, de una expresión de que por dentro de nosotros está pasando algo, precisamente porque no quiero vivir en el pecado y porque quiero hacer lo que a Dios le agrada, entonces me impongo moderación en unas cosas, el cambio urgente en otras, y en algunas de esas circunstancias hay rompimientos que de todas maneras cuestan trabajo. Esa es la penitencia, esa es la mortificación que se pide de nosotros. Insistí hace un instante en dos dimensiones: la conversión del pecado y el cumplimiento de la voluntad de Dios. Fíjense que las dos son fuentes de ejercicios que nos ponen en penitencia o en pequeños o grandes sufrimientos si queremos conseguir los ideales. Y vean cómo va a ser esto de importante si lo pensamos de la siguiente manera. Miremos, para no meternos con todas las listas de pecados del mundo, no son tantas, pero miremos los que son los pecados capitales y veremos cómo para convertirnos de ellos hay que hacer de verdad esfuerzos significativos. Quiero hacer una aclaración antes de seguir adelante, y es que un pecado se llama capital como una ciudad es la capital de un país o como es el capital de algo lo que tiene a la cabeza. Pecados capitales no son necesariamente pecados mortales, son pecados que son cabeza, capital, pecados que son cabeza de otros pecados. Entonces podrían ser mortales o no de acuerdo a lo que se haga. Comencemos por uno muy fácil, la gula. La gula puede ser una fuente de pecados que podrían llegar a ser mortales
si la irresponsabilidad de uno fuera tan grave como para lastimar a otros, ofender a otros o lesionarse uno mismo con la gula. Si por la gula uno deja de atender las necesidades importantes de aquellos que están bajo su cuidado, comete un pecado mortal. O si por la gula se lesiona a uno, lesiona su salud gravemente, uno comete un pecado mortal. Pero en sí misma no es necesariamente un pecado mortal. Sin embargo, vean, voy a hacerles la lista para que ustedes vean cómo nuestras penitencias, esas que son bien agradables a Dios, se pueden entender fácilmente. Primero, entonces, por la gula, ponerle límites a la comida, al alcohol, al cigarrillo, a las diversiones. Poner límites. Fíjense cómo puede ser eso. Una fuente de mortificaciones o de ayunos. El solo decir, no quiero comer esto, me va a hacer daño. No quiero comer más, me va a hacer daño. No voy a tomarme un trago más, me va a hacer daño. No voy a tomar hoy, no me interesa. Esos son actos de la voluntad que exigen que nosotros nos mortifiquemos, que exigen que hagamos pequeños o grandes ayunos. Las diversiones. ¿Cómo tendríamos que hacer ayuno de celulares? Piénsenlo bien. Una de las irresponsabilidades más grandes que estamos cometiendo hoy en día es gastarle tanto tiempo a la pantallita mirando cosas e ilusiones y fotografías y leyendo estas cosas y las otras, que estamos quitándole tiempo a la oración y a la caridad. Ni Dios ni el prójimo resultan bien atendidos cuando nosotros estamos entorpecidos con la pantallita, dele y dele y dele. Y ahora hay ofensas nuevas que no existían hace 20 o 30 años. Ahora se ofenden con uno porque lo dejó en visto. Y esa clase de tonterías nos muestran que hay una gula con estos aparatos que debe superarse. Y eso va a requerir, por supuesto, mortificación, es decir, penitencia. Un ayuno de celulares, de pantallas, de todo aquello que consume el tiempo, que es para Dios y para los hermanos. Segundo, no los tengo en ningún orden particular, la pereza. Vean, para superar la pereza hay que superar las ganas de no hacer nada o de hacer poquito. Eso a cualquiera de nosotros lo puede asaltar de vez en cuando o por tiempos en la vida si uno está cansado o viene de situaciones difíciles. Es una verdadera mortificación reaccionar. Para vivir más allá de la pereza, para superar la pereza hay que poner despertadores, hacernos horarios, hay que sacrificarnos en el trabajo, dando un poco más de lo que a veces nos exigen, o aunque no nos estén mirando, hacer las cosas con entereza, con cuidado, con cariño. Si uno quiere vencer la pereza, hay que mortificar esos deseos de estar quieto, de creer uno que uno está ganándose el mundo cuando está perdiendo el tiempo. La vanidad. Ciertamente se necesita una buena dosis de mortificación personal, de entrenamiento, para superar ciertas maneras de presentarnos o de adornarnos. Cuando hay, digamos, circunstancias normales, pues andar bien peinados, bien bañados, bien vestidos, no hay ningún problema. Pero cuando hay excesos y cuando uno está demasiado pendiente de su figura, uno mismo se hace daño. La mortificación aquí es sencillez, vivir modestamente, vivir con cierta austeridad y, por supuesto, no estar pendiente del propio yo y de las propias maneras de presentarse. La soberbia. La soberbia es el pecado original, ¿verdad? Es el creerse uno Dios o igual a Dios o muy parecido a Dios. Entonces, para uno salir de la soberbia o para no caer en ella, uno tiene que hacer ejercicios de mortificación, por ejemplo, en el evitar en las discusiones querer siempre tener la última palabra. ¿Cómo se nota eso a veces en los matrimonios?
o en ciertos grupos de amigos, ¿no? El que más grita es el que más parece escuchado por todos. Y siempre le toca a otro humillarse para que se acaben los problemas. Pues uno es el que tiene que evitar imponerse sobre los demás. Uno tiene que conocer sus propias limitaciones. Ninguno de nosotros es perfecto y ninguno de nosotros es inmortal y ninguno de nosotros se las sabe todas. La soberbia viene como de una consideración de uno mismo que no es real, no es real. Y los demás se dan cuenta. Por lo tanto, mortificarnos interiormente diciendo, yo no soy tanto, yo no soy tan importante, yo soy uno del común, soy otro hijo de Dios. Si miramos el universo, las estrellas, todo lo que existe, yo qué pequeñito soy. Ni con toda la plata del mundo podría comprarme un minuto más de vida. En fin, contra la soberbia, la humildad, por supuesto. Pero también se necesita una buena dosis de paciencia, de perseverancia en el sufrimiento, cuando por soberbia nos enojamos con la vida y con la muerte. Qué cosa tan rara si el mundo de hoy se enoja a veces con la vida de otros que le resultan incómodos. El bebé que no ha nacido, el viejito que está estorbando. Y nos enojamos de verdad. O a veces se enoja uno con la vida porque se enfermó, se murió la persona que amábamos. Eso es soberbia. Y contra eso, mortificarnos, paciencia, aceptar la voluntad de Dios o entender lo que ha ocurrido como algo normal. De todos los que nos enfermamos, de todos los que sufrimos accidentes, algo normal. La paciencia nos ayuda a vencer la soberbia y la paciencia necesita mucho, mucho de esto que la palabra de Dios llama ayuno. Así que vean lo importante que es descubrir este camino de santidad. Seguimos. La ira. Para vencer la ira hay que evitar las reacciones inmediatas, las reacciones impulsivas. No podemos reaccionar con la ira ni de palabra, ni de obra, por supuesto que nos vamos a los puños, ni de juicio, porque uno iracundo comete atropellos, uno juzga mal de las personas y no entiende nunca nada. La ira es mala consejera. Hacer actos de paciencia para vencer las iras es una mortificación muy importante que nos ayuda a salir del pecado. La lujuria. La lujuria nos embiste, nos sorprende cuando menos lo pensamos. Porque no es solo que uno diga, ahora sigue la lujuria y voy a sentarme a hacer algo horrible. Se trata de que a veces una cosa que se ve, una persona mal vestida, algo que insinúa otra cosa, y la lujuria, ese pecado capital, comienza a manifestarse en ciertos deseos de impureza, en ciertas ganas de satisfacer algunas cosas que no se pueden satisfacer. Y entonces aquí sí que se necesita un entrenamiento juicioso. Cuando hablamos del sexto mandamiento, hablamos un poquito de eso, un entrenamiento juicioso de las propias pasiones, de los sentidos, que necesita mucho de eso que se llama mortificación. Perdónenme, introduzco una palabra que de pronto nos sirve de aquí en adelante y es la palabra ascesis. Ascesis es eso que he llamado con distintas formas entrenamiento, mortificación. La ascesis es la forma de entrenarnos para repeler cualquier pecado, cualquier pasión desordenada. En cuestiones de lujuria, la ascesis se aplica, por ejemplo, a los sentidos. Cambiar la mirada de objeto. Cuando la mirada nos está haciendo perturbar o nos pone al borde de una caída contra el sexto mandamiento, cambiamos la mirada de puesto. Y eso ya es una obra, aunque pequeñita, de mortificación. Si es el tacto, nos movemos un poco para que el contacto con otro no resulte perturbador.
o nos quitamos del todo, rechazamos. Y eso requiere ya un acto de voluntad mucho más fuerte, una mortificación, un elemento de estos que ponemos bajo el gran concepto del ayuno que nos lleva a la santidad y nos sirve muchísimo. Las palabras ociosas, las pantallas de los televisores, que o se cambia el canal, o se adelanta la película, o se apaga durante un ratico mientras pasan. Pero no podemos estar nosotros mire y mire cosas que nos van a perturbar o que nos llenan la memoria de esa basura que después se vuelve pensamientos inútiles. El vestido, por el amor de Dios, eso sí que necesita ascesis. Ahora, hombres y mujeres, jovencitas y adultas, jovencitos y adultos, han dado por creer que la moda es lo que se debe llevar. Pero hay modas que son inhumanas, porque van contra la dignidad humana y porque pueden hacer que otros caigan. Si yo soy consciente que mis actos, mis maneras de presentarme pueden provocar a otros, entonces el trabajo de mortificación consiste en: esta ropa no la uso, hombres o mujeres, esto no lo uso, esta manera de usar los pantalones exhibe un poco, esto no funciona, esta manera de no abrocharse la camisa exhibe un poco, así no es la cosa, esta falda que llevo está muy alta, no se usa así, estas mangas, en fin, cada uno de ustedes sabe. Por favor, no digan que tan anticuado el obispo, porque el obispo no es el que usa esas cosas. Ustedes tienen conciencia y saben que lo que estoy diciendo es exacto y ustedes son los que toman sus decisiones. De tal manera que no hay disculpa. Ay, es que es una niña. Ay, es que es apenas un joven. Cuidado, que precisamente por eso se exponen y después no hay cómo ayudarles. Pero además, cuando se acostumbran desde jovencitos a vivir en ese ambiente de la seducción, ¿qué le queda a Dios? ¿Qué le queda al plan de Dios sobre esa persona? Que nunca va a vivir su sexualidad bien orientada, sino siempre como provocación y como juego. Cuidado, mortificarse es actuar en contra de esos impulsos, de esas exhibiciones, de esos deseos de ser tenido en consideración. Es cuando uno se siente demasiado poco, cuando uno tiene que exhibirse. Así que mucho cuidado. La avaricia. Algunos desprecian la avaricia de los otros, pero nunca miran la propia. Y eso sí que se nota. Cuando una persona quiere acaparar, quiere siempre ganar en esto y en aquello, quiere hacer el mejor negocio del mundo, muestra su avaricia. La mortificación consiste en suprimir esa pasión. En el fondo hay un engaño también, como en todos los pecados capitales. El diablo siempre es un engañoso, es un mentiroso. En el fondo hay un gran engaño, y es que los bienes materiales nos dan seguridad. Claro, ¿quién no quiere tener esto o aquello? Pero cuidado, que con esto no lo van a enterrar ni con aquello. Así que la avaricia es siempre torpeza y siempre mal negocio. Es una mortificación deseable, muy deseable, y por eso dejé la avaricia, y sí puse un poco de orden, dejé la avaricia para el final, porque fíjense que es muy deseable que uno aprenda a hacer penitencia regalando, dando cosas. Y si uno se siente inseguro, dé más. Y verán, dé. Eso lo saben los padres y las madres de familia. Saben que entre más dan a sus hijos, más son recompensados. Y no lo hacen por eso, sino que dando reciben, dando se recibe. Pero atención, que todos tenemos que revisarnos en eso, y una penitencia muy, muy saludable es, sin lugar a dudas, aprender a dar, y a dar mucho. Bien. ¿Cuáles son las penitencias o los caminos de mortificación que nos acercan más a Dios nuestro Señor? Lo de los pecados es de todas maneras un poquito negativo, ¿verdad? Pero vean, hay cosas muy bellas que nosotros podemos hacer para entrenarnos, ascesis,
para hacer ascesis, para entrenarnos para el bien, para entrenarnos para Dios y para el cielo. Toda forma de penitencia tengo para mí sirve para que se cumplan las otras dos obras de justicia. Atención, si yo ayuno, última de las obras de justicia que nos presenta el capítulo 6 de San Mateo, si yo ayuno, tengo más espacio para la oración, oro más, oro mejor. Y si yo ayuno, también estoy ayunando de esas cosas que me hacen avaro y entonces doy limosna, doy a los demás. Pero si yo oro, entonces encuentro en la oración la necesidad de darle a los otros lo que debo darles, pero también la necesidad de mortificarme, porque me doy cuenta en la oración que no estoy dando la medida de Dios, lo que Dios quiere de mí. Entonces me voy a poner a entrenarme aunque me cueste trabajo. Y entonces hago ese ayuno. Y lo mismo, si yo hago limosnas, pronto, primero que todo siento que estoy haciendo ayuno, está vinculada directamente. Pero pronto voy viendo la necesidad de darle al otro, si de verdad lo amo, algo más que cosas, de darle a Dios. Y entiendo que todo compartir con otros se hace en la caridad, que es una virtud teologal. De tal manera que ahora, para terminar nuestra reflexión del capítulo 6, ayuno, oración y limosna van entrelazadas profundísimamente, y se necesitan las unas a las otras. Y ojalá que después de estos programas cada uno de ustedes admita en su vida como caminos de santidad. Así les pusimos el título, como caminos de santidad estos, ¿no? El ayuno como lo que es, pero además como mortificación para el bien, para salir del pecado y para dar gloria a Dios. La oración como el encuentro personal con Dios que estimula todo, hasta nuestro compromiso social. Y la limosna, las obras de misericordia, como la compuerta que me abre a mí los caminos de la eternidad, la que Dios pidió personalmente para nosotros, la que oímos en el profeta Isaías como verdadera manera de hacer ayuno. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica: el camino a la perfección pasa por la cruz. No hay santidad sin renuncia y sin combate espiritual. Repito esa frase. No hay santidad sin renuncia, sin que renunciemos a cosas, a personas. No hay santidad sin renuncia y sin combate espiritual. Tenemos que luchar, y todos los días de la vida. ¿Sigue? El progreso espiritual implica la ascesis y la mortificación que conducen gradualmente a la paz y al gozo de las bienaventuranzas. ¿Ven cómo en el Sermón de la Montaña todo se entrelaza? Hacemos ayuno, oración y limosna, hacemos mortificación, nos mortificamos nosotros mismos en este espíritu del ayuno como camino de santidad, con vistas a la consecución de la paz que es propia de una vida de acuerdo con las bienaventuranzas. De esta manera, llego a la conclusión anunciada: ¿cuáles son las penitencias más agradables a Dios nuestro Señor? Pues vean, este es un tema que viene, por supuesto, de los santos, pero que he querido reflexionar mucho y que me parece tan bonito que lo comparto ya mismo con ustedes. Primero, es muy agradable a Dios que nosotros hagamos penitencia cuando hemos cometido algún pecado, aún antes de confesarnos, para mostrarle a Él nuestra buena voluntad. No importa cuál pecado, pero cuando nos damos cuenta que con eso ofendimos a Dios, la penitencia consiste en hacer lo contrario. Si el pecado fue de pereza, volvernos diligentes. Si el pecado fue de gula, comenzar a controlarnos, y así sucesivamente. Y por supuesto estar listos para la penitencia que nos imponga el sacerdote en la confesión, para cumplirla con mucho cariño.
Segundo, pensar en la hora de nuestra muerte y sacar de allí algunas lecciones. Pensando en la hora de nuestra muerte, corregir, enmendar la vida presente. No por miedo, sino por amor. Y entonces si pensamos en la hora de la muerte, que podría estar a la vuelta de la esquina, podría ser esta noche, podría ser dentro de unos años, pero si pensamos en la hora de nuestra muerte, entonces nuestra penitencia bonita, es decir, me voy a enmendar, voy a hacer mejor esto, voy a hacer mejor aquello. En segundo lugar, pensando en la hora de nuestra muerte, prepararnos para el supremo sacrificio. Sí, prepararnos. No creer en esta propaganda superficial y banal que ahora le hacen a lo que tratan de llamar muerte digna, que siempre ha sido digna. La muerte de cualquier ser humano es dignísima, sino pedirle a Dios la suficiente claridad, aunque haya dolores, sabemos que todos tenemos temor de eso, aunque haya dolores, aunque haya sufrimientos, pedirle desde ya al Señor la claridad mental para poder ofrecernos en ese momento y, por favor, para abrir los brazos. La muerte es un encuentro definitivo de amor. Del otro lado está el Padre Celestial con los brazos abiertos y que no nos vea llegar de mala voluntad, que no nos vea llegar a sus brazos sin ganas de llegar. No queremos, no buscamos la muerte, pero la penitencia que agrada a Dios es disponernos con fe para que en el último momento podamos decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. También es muy agradable a Dios que nosotros, con verdadero espíritu de penitencia, nos corrijamos sin que nos regañen cuando oímos a alguien que en la iglesia es maestro en alguna materia. Por favor, a veces resultan ciertos grupos en donde se enseñan cosas que pueden ser valiosas, pero que no se confrontan con pastores bien entrenados y por lo tanto a veces se desvían. Y ustedes saben que, aunque sea una matica con muchas ramas, el árbol de la iglesia, las ramitas tienen que nacer bien y que llevar un fruto bueno. Para eso se necesita que estemos en actitud de obediencia a nuestros pastores, que sometamos a ellos las doctrinas, que no nos dejemos enseñar cosas extrañas en ningún lugar. Penitencia bonita es aceptar al maestro de la vida espiritual, aceptarlo con humildad y hacer las cosas. En este mismo sentido, penitencia bien agradable a Dios, es obedecer los preceptos del superior o de la Santa Iglesia, sin cuestionarlos, por supuesto, antes de poder hablar con alguien que los entienda. Les pongo un ejemplo. Vean, no es una penitencia agradable a Dios que uno le ofrezca pasarse toda una misa de rodillas, porque la obediencia, es decir, la verdadera penitencia, consiste en vivir la Santa Misa como está previsto en el misal romano. La misa ni siquiera la organiza el obispo, ni siquiera la organizan los sacerdotes. El obispo quisiera de pronto celebrar de rodillas, ustedes perdonarían, pero no es así. Al obispo le toca también obedecer las normas de la Sagrada Liturgia, como a todos. Entonces, tienen que informarse de cuáles son las posturas que se adoptan durante la Santa Misa y hacerlas, inclusive como penitencia saludable. No es el que más piadoso parece el que es verdaderamente más piadoso. Es más piadoso el que más obedece. A la Santísima Virgen nunca se le ocurriría andar haciendo cosas por su propia cuenta, menos en la Sagrada Liturgia. Así que no nos dejemos. Y sobre todo si vemos que un grupo nos está modificando las maneras de participar
o dicen que hay que hacer esto o lo demás allá, que porque aquí aconsejan, que porque allá. Primero confronten las cosas con su párroco. O miren ustedes mismos, es un libro que está públicamente disponible, el Misal Romano con sus normas. Otra, es muy agradable a Dios que nosotros nos hagamos conscientes de que todos los días hay un nuevo comienzo. Es una penitencia muy agradable a Dios nuestro Señor que todos los días comencemos el camino de la vida espiritual. Claro, hay algunos que sienten que han recorrido tanto, que van llegando a la cima del monte de la perfección. Dejémoslos. Otros sienten que se metieron por las moradas y del castillo interior y ya van en las terceras o las cuartas. Dejémoslos. Ustedes, los que conocen la literatura espiritual, saben que me refiero a dos obras clásicas. La primera de San Juan de la Cruz, La subida al Monte Carmelo, y la segunda de Teresa de Jesús, de Santa Teresa, nuestra gran amiga, ya próxima a su fiesta, que es el castillo interior o las moradas. Vean, si los leen con cuidado, tanto a Teresa como a San Juan de la Cruz, se darán cuenta que esa descripción que hacen de la vida espiritual no es para que nosotros la juzguemos de nosotros mismos, es que yo ya estoy en las cuartas moradas, no. A cada uno de nosotros lo que le toca es todos los días comenzar. Señor, yo te pido perdón, soy un gran pecador, me pongo en camino. Todos los días comienzan con más oración. Esa sí que es penitencia agradable, más oración, más obras de caridad. Acuérdense lo que hemos predicado tantas veces, la afición por al menos una obra de misericordia todos los días. Ojalá fueran muchas, pero el amor a Dios y al prójimo vivido cada día y comenzando siempre de nuevo con entusiasmo renovado. El pecado de ayer quedó en manos de la infinita misericordia de Dios y me quiero convertir. El futuro pertenece a la divina providencia y no voy a molestarme con él. El presente, este que hoy comenzó, este que está comenzando, es para que yo dé un paso, y el Señor me ayudará porque es Él el que me da la fuerza. Y finalmente, vean, espero no haberlos cansado mucho con estas reflexiones, pero esto sí que lo tienen que escuchar con atención. La penitencia más agradable a Dios nuestro Señor tengo para mí. La penitencia más agradable a Dios nuestro Señor es tratar de vivir a perfección en el propio estado de vida. Si usted como casado, si usted como religioso o religiosa, si usted como sacerdote, trata de vivir a perfección el estado de vida que Dios le dio, ahí es donde tiene su fuente de penitencias más agradables, a Dios. ¿De qué le sirve a usted ponerse una piedra en el zapato para andar por ahí lastimándose un pie si no se convierte? ¿De qué le sirve a usted amarrarse un alambre de púas en un brazo? Ah, es que lo tengo escondido, nadie se da cuenta. ¿De qué le puede servir eso si no arregla su problema con su esposa? ¿De qué le puede servir a usted decir que trabaja 26 horas diarias como sacerdote si no ha corregido esto y aquello y lo demás allá? Si desprecia su cuello clerical, si no está en la disciplina de la iglesia, si no sigue la Sagrada Liturgia como es, ¿de qué le puede servir tener el alambre de púas amarrado? ¿De qué le puede servir a usted, aunque tenga votos religiosos, hacer 16 horas diarias de oración si se ausenta de la vida comunitaria, si no da toda su caridad? Atención, el principio es este: en su propio estado de vida, casados, religiosos o sacerdotes, hay un camino de perfección. Si quieren vivir su estado de vida a perfección, allí encuentran la fuente de las mejores y más agradables a Dios penitencias. Hacerlo bien todo, hacerlo por amor todo, no privilegiar esto descuidando aquello, sino ser equilibrados, inclusive con el propio sujeto. Hacer las cosas por amor de Dios y convertirnos todos los días, amar la confesión, amar los sacramentos. Ahí está la fuente de las penitencias más bonitas. Tratar de vivir a perfección
el propio estado de vida. Y como dice Mateo 6, en secreto, no andar exhibiendo la santidad por ningún lado, ni del marido con la mujer, ni de la mujer con el marido, ni de la religiosa con las de la comunidad, ni del sacerdote con sus fieles, nada, sino por amor de Dios, para la gloria de Dios. Queridos hermanos, este es un tema que tiene que ser asimilado. Están las cruces que el Señor nos presenta, está su cruz salvadora, está su mandato de tomar la cruz de cada día y seguirlo, y está este camino precioso de la vida que Dios nos dio, en la que por distintas circunstancias encontraremos tropiezos, dificultades, sufrimientos, pero que es el camino de Dios. Y el ayuno, es decir, en el espíritu del ayuno de la Biblia, ofreciendo todo eso, caminando siempre, confiados en la gracia de Dios, combinándolo todo con la oración y con las obras de misericordia, tendremos el camino de una santidad que debe evolucionar todos los días. Dios los bendiga y los cuide mucho. Tarea es buscar en el día a día las formas de penitencia más frecuentes de su propia vida, sin rebuscarlas, esas que ya están ahí. Más actos de paciencia en la casa, más sonrisas con el que llega del trabajo, más delicadeza en la manera de responder, menos de más de Dios. Que Dios los bendiga y los guarde, los encomiendo a la gracia de Dios y los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.